Es importante empezar temprano porque no tenemos tanto tiempo. Entonces, si nos haces favor, creo que Oscar ya nos hizo favor, pues estamos de fiesta, estamos de manteles largos, inauguramos un ciclo de conferencias y yo quisiera agradecer la presencia de nuestro Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones, no solo por estar aquí con nosotras y nosotros, sino por el gran apoyo que nos ha brindado para poder hacer realidad este evento. Así que quisiera que oficialmente el arquitecto Juan Garibay nos dé la patada de salida, ¿no? Si eres tan gentil, Juan. Ahí está, ya está activado el audio, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Perdón, me tardé un poquito en activar el micrófono, gajes de la virtualidad. Pues, primero que nada, pues muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan y forman parte de este espacio. Quiero transmitirles un afectuoso saludo de parte de nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, y de nuestra secretaria técnica, la antropóloga Aida Castilleja, igualmente de los equipos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Bueno, pues soy Juan Manuel Garibay, Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones. Les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí compartiendo esta iniciativa, este ciclo, que me parece esencial, me parece de una importancia clave para los discursos patrimoniales y los discursos identitarios de nuestro instituto. Y yo diría que no solo en este ámbito, sino la reflexión sobre la historia, sobre los procesos que han construido nuestras identidades. El día de hoy, en este ciclo, exconventos agustinos y centros comunitarios, tenemos este primer capítulo, este primer espacio, la evangelización en la Nueva España. Quiero agradecer muy afectuosamente a Jesús Joel Peña Espinosa, investigador del Centro INA Puebla, por estar aquí con nosotros, y a todas y todos ustedes. Quiero, pues, no acaparar la palabra y sencillamente pues, recalcar la significación que esta línea de reflexión, de proyecto, de investigación, de generación de contenidos, pues tiene para todos los procesos y discursos curatoriales, museológicos, museográficos, y en general para la reflexión y la investigación. Así que muchísimas gracias y por favor, adelante. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Juan, por tus palabras, porque necesitamos aliento para arrancar esta etapa y realmente tenemos la fortuna de contar para nuestra conferencia inaugural con un investigador del INA, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, pero siempre hablo en orgullosas porque somos un equipo de mujeres la que ha estado organizando esto, pero yo sí quiero reiterar que es un lujo empezar con un investigador del INA, no solo porque es investigador del INA, sino por sus enormes méritos académicos y, como siempre digo, ahora en tu presencia, doctor, y en tu ausencia, que como toda la gente que realmente sabe mucho y ha trabajado mucho, es muy sencillo. Y esta disposición a colaborar realmente le da un espíritu institucional a esta
a este ciclo, que espero que tenga como muchos frutos. Miren, para quienes no lo conocen, el doctor Jesús Joel Peña Espinosa es profesor titular C por oposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, una institución de una trayectoria académica inobjetable, impecable, con mucho peso académico. Es maestro en Historia del Catolicismo por la Universidad Pontificia de México y es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla, una universidad que también se ha destacado por su enorme superación, por su enorme compromiso con las causas históricas de este país. Así que es un gusto darle la palabra al doctor y te escuchamos, Jesús Joel. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros. Buenos días a todos. Pues desde luego que quiero empezar por agradecer la gentileza, la generosidad de la maestra Ana Graciela Bedoya al invitarme no solamente a compartir esta mañana con ustedes esta plática, esta conversación, sino también desde hace algún tiempo en el proyecto que tiene en torno a los conventos agustinos, ¿no? Yo realmente con mucho gusto y sobre todo tratándose de un proyecto institucional, o sea, desde un proyecto del INA, ¿no? Nuestra casa, yo encantado de la vida, de poner a disposición lo poco o mucho que pueda yo haber reunido de información y de sistematizarlo, etcétera. Desde luego también quiero agradecer la anfitrionía y las generosas palabras del coordinador nacional, del arquitecto Juan Manuel Garibay, y la presencia de todos ustedes. Ahora bien, cuando me comentó Diana el tema sobre el cual me invitó a colaborar en este ciclo de conferencias, pues pensé en que se tenía que armar una presentación, algo que esté relacionado precisamente con la manera en la que nosotros convivimos con nuestros espacios museísticos, con nuestros museos o nuestros centros comunitarios. Entonces, la intención de lo que voy a exponer va encaminada a ir haciendo relación entre el proceso de evangelización, los hitos importantes del proceso de evangelización, porque es un tema, pues desde luego, amplísimo, pero de manera simultánea con aquello que tenemos en nuestras manos. Es decir, la intención es un tanto tratar de responder a las preguntas de qué es lo que tenemos, qué es lo que mostramos a nuestro público, qué es lo que custodiamos, cuál es la historia y la serie de acontecimientos, de proyectos, de procesos sobre todo, que están expresados en estos inmuebles, en estos muebles que tenemos bajo nuestro encargo. En ese sentido va a ser la presentación. Lo que ya no le pregunté a Diana es cuánto tiempo tengo de exposición. Yo más o menos lo calculé de 45 a 50 minutos. Si es menos, me dices para ajustarme, ¿no? Porque ya ven que cuando uno habla, el tiempo pasa rápido, pero cuando uno está en el auditorio, uno dice ya, por favor, callen al individuo, ¿verdad? Entonces, voy a compartir la pantalla, como decimos ahora en estas nuevas condiciones de relación. Y debe de ser, es que entre el Zoom y luego el Meet, uno no termina de aprender. Claro. Es abrir bandeja de uso compartir. Y entonces es espero que se esté viendo. Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno,
Pues la intención, les decía yo, es precisamente hacer una introducción a los temas centrales del proceso de evangelización en la Nueva España y que están relacionados, como decía yo hace un momento, con nuestros espacios, ¿no? Con los antiguos conventos, no solamente agustinos, sino de todas las órdenes que tenemos bajo nuestra custodia y que actualmente pues tienen una vocación de carácter cultural, ya sea porque es un museo, un centro comunitario o algún otro uso, ¿no? Bien, de entrada, ya que el tema es la evangelización, pues lo primero es, ¿qué es evangelización? ¿No? Para el cristianismo, independientemente de las distintas iglesias que representa el cristianismo, es decir, tanto el catolicismo como el mundo ortodoxo, las iglesias protestantes históricas, incluso las que no son de la reforma del siglo XVI, sino que surgieron mucho después, hay una vocación de expansión, hay una vocación universalista y tiene que ver con la base misma de lo que es el cristianismo, ¿no? Recientemente, bueno, tuvimos los días de Semana Santa, estamos precisamente en Pascua. El domingo pasado, para quienes escucharon o vieron fueron a misa, los que no, pues seguramente han de haber visto en el Face algún post referente a la aparición de Jesús a sus apóstoles y la duda de Santo Tomás, o al menos han escuchado de la abuela, como decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Porque ese fue el tema del Evangelio del domingo. Bueno, el asunto es que precisamente esto tiene que ver con el tema, porque como dice, y voy a permitirme leer el pasaje neotestamentario, el pasaje del Nuevo Testamento de San Marcos, que además como es el más sintético, pues nos sirve muy bien, ¿no? Dice, al fin se manifestó a los 11, estando recostados a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Y de versículos adelante dice, ellos se fueron predicando por todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando su palabra con las señales consiguientes. Esta expresión neotestamentaria es la piedra sobre la cual descansa toda la vocación universalista del cristianismo. Y precisamente desde este pasaje, desde estas expresiones breves, es cómo se desarrollan los proyectos de evangelización y entre ellos, pues precisamente el de Hispanoamérica, ¿no? El de las Indias. Entonces, hay una obligación de cumplir con este mandato evangélico que implica la predicación, la conversión y el bautismo. Para el cristianismo esto es esencial porque tiene que ver con el mandamiento de la caridad, esto de amaos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque a través de la conversión y del bautismo se le suma el número de los cristianos, como dice por ahí algunas de las cartas de Pablo, y por lo tanto se asegura la salvación. Y no puede haber acto de amor más importante para un cristiano que querer la salvación del prójimo. Bueno, esto se nos olvida con el paso de los siglos, ¿verdad? Si esta fuera el tono de las relaciones humanas, otra fuera la historia del mundo. Pero bueno, entonces, cuando nosotros vemos los discursos que se construyen en el momento de la evangelización en Indias, en el momento de la evangelización en la Nueva España, están descansando en estos principios esenciales. Y toda la infraestructura que se desarrolla está enderezada precisamente a cumplir con este objetivo. Ahora bien, a lo largo de la historia del cristianismo, pues ha habido distintos momentos fundamentales de este proceso de evangelización, de esta expansión del cristianismo. El primero, por supuesto, el del Imperio Romano, y después vamos a tener momentos importantes donde encontramos avances y luego retrocesos.
Y quiero señalar estos momentos para que pongamos en tesitura, en una perspectiva de comparación, el proceso de evangelización indiana frente a la evangelización de Europa, por ejemplo, que se supone, hasta 1950 por lo menos, ¿no?, era el continente del cristianismo por excelencia. En la actualidad es el continente más escéptico, ¿no? Bueno, les decía yo, primero tenemos el Imperio Romano, después vamos a tener la evangelización en la zona germánica, por eso puse aquí la imagen de San Bonifacio, que es uno digamos, el adalid, aunque por supuesto que no es el único, el proceso de evangelización de lo que eran los antiguos pueblos germánicos. De ahí llegarán a las islas británicas, a Irlanda. Después, cuando hay un retroceso en el proceso de evangelización de los pueblos germánicos, será desde los monasterios de Irlanda, desde donde arrancará nuevamente la evangelización, la reevangelización europea. Veamos que hay, o sea, que una vez que se produjo la evangelización de Bonifacio, sus compañeros, los monjes de la temprana Edad Media sobre el norte europeo, pocos siglos, hubo una recuperación de prácticas religiosas del mundo germánico. Esto lo vamos a ver después aquí en el mundo indígena en Hispanoamérica, y lo observamos aún en la actualidad en varios de los pueblos latinoamericanos. Bueno, lo mismo pasaba en Europa. Tiene que haber una reevangelización desde los monasterios de Irlanda, nuevamente sobre el norte europeo. Por otro lado, tenemos la evangelización del norte de África, y ahí vamos a tener uno de los personajes que más significado va a tener en el caso de este proyecto, porque ahí tenemos a San Agustín. No olvidemos que San Agustín era un obispo africano. Entonces, todo el norte de África, aunque ahora es mayoritariamente musulmán por razones de la historia, ¿no?, era eminentemente cristiano en la época del Imperio Romano y hasta antes de la expansión del Islam. Otro momento importante en la evangelización europea, pues es precisamente la cuestión de la empresa, la campaña evangelizadora que llevan a cabo Cirilo y Metodio en la región del Báltico y el mundo eslavo. A ellos se debe el famoso lenguaje cirílico, y el que no sea tan difícil y tan complicado los caracteres rusos y de todos estos países, ¿no? Ya en la Alta Edad Media, pues hay algunos escarceos con el lejano Oriente. Ya recordemos que se envió una embajada franciscana a la corte de Gengis Khan con la intención de establecer contactos y de iniciar una evangelización en el lejano Oriente, particularmente China. Siempre ha sido una obsesión para el cristianismo. Y cuando llega la evangelización hacia América, hay un concepto importante, porque eso también nos ayuda a entender la presión y en ocasiones hasta la obligatoriedad de la conversión. En el Cuarto Concilio de Letrán se sancionó una sentencia que es la que puse aquí abajo: extra ecclesia nulli salvus. Es decir, se convirtió en un fundamento teológico que fuera de la iglesia no hay salvación. Por lo tanto, ya no es únicamente la vocación de caridad llamar a la conversión a los neófitos, a los paganos, a los no creyentes, como se les decía, y como vamos a encontrar nuevamente esos términos en los catecismos, en los artes, en los vocabularios del mundo novohispano, sino que ya se convierte en una obligatoriedad, porque entonces ningún individuo que esté fuera de la iglesia puede ser salvo. El proceso de expansión religiosa sobre Hispanoamérica pues se da al mismo tiempo, o sea, bueno, se produce dentro de una serie, de un contexto en el cual hay una serie de acontecimientos y de procesos de carácter social, político, económico, ¿no?,
la expansión comercial necesaria para Europa al tener cerrados los caminos, al menos con facilidad en el tránsito de la especiería y otros productos que iban de oriente hacia occidente, en razón de la caída de Constantinopla a partir del año de 1453. Y entonces, quienes van a tomar la delantera en la búsqueda de estos nuevos caminos, pues va a ser precisamente el Reino de Portugal y el Reino de Castilla. Simultáneamente se está dando un proceso de reforma en la cristiandad. Desde finales del siglo XV, desde principios del siglo XV hay una corriente espiritual muy importante en la cristiandad, la llamada devotio moderna, que va a tener una expresión, eco, resonancia en los primeros años de la evangelización hispanoamericana, porque el erasmismo es, digamos, heredero, forma parte de esta búsqueda de una práctica religiosa más intimista, más espiritual, menos vinculada a las manifestaciones públicas, a las manifestaciones externas, ¿no? Va a ser un momento, porque después vendrá todo la recuperación de las formas externas impulsadas sobre todo por el Concilio de Trento. Ahora, en el caso particular de Castilla, porque es el reino que conquista Hispanoamérica, que conquista las Indias, es importante también tomar en cuenta un antecedente, que es la guerra de conquista. El término de reconquista está bastante cuestionado por la historiografía contemporánea, de Al-Ándalus, ¿no? Después de 8 siglos de presencia de los musulmanes en la península ibérica, paulatinamente hay un proceso que va a concluir en 1492, un año toral para la historia española, porque es el año de la expulsión de los judíos, es el año de lo que se llamaba o se llama todavía en muchos ámbitos historiográficos españoles la Reconquista, y también es el año de la llegada de Colón a las islas de América. ¿Por qué es importante la experiencia granadina? Porque muchos de las prácticas catequéticas, evangelizadoras, de administración religiosa que se aplican sobre el reino de Granada, sobre el arzobispado de Granada y las diócesis que se crean una vez que se reconquista Al-Ándalus, van a ser después replicadas con sus propias adecuaciones en el mundo hispanoamericano. Entonces siempre es importante tomar en consideración este tipo de cosas. Ahora bien, la iglesia que llega a Hispanoamérica es una iglesia que se encuentra bajo el control de la monarquía. La monarquía, los reyes católicos obtienen del Papa el llamado Real Patronato. De hecho, los primeros territorios que están bajo un patronato son precisamente la Iglesia de Granada, ¿no? Úbeda, en fin, todas estas diócesis que están en el antiguo reino de Granada, Guadix también, están ya bajo este esquema de patronato. ¿Qué es el patronato? Bueno, en el caso de Hispanoamérica, los reyes obtienen facultades extraordinarias, facultades que eran únicamente papales o correspondían a la estructura eclesiástica sobre la administración de la iglesia. Por ejemplo, el derecho de presentación, ¿no? El rey va a elegir dentro de los clérigos a los que considera idóneos para ocupar una mitra, es decir, para ser obispos, y lo que hace es, mediante una cédula, que en términos de la diplomática, ¿no? del estudio de los documentos se llama cédula de presentación, le envía a su embajador en Roma, quien la presenta ante el consistorio, ante el cuerpo de cardenales, y presenta a fulanito de tal, ¿no? A Juan de Zumárraga, para ocupar el obispado de México Tenochtitlan, por ejemplo, ¿no?
por lo regular, hasta, o sea, haciendo el análisis de los diferentes obispados de Hispanoamérica, prácticamente no hubo alguno en el que el Papa le dijera no al rey. Entonces, la personalidad, la tesitura de los obispos que existieron para la Nueva España tiene que ver con los tonos que la monarquía deseaba darle a la estructura eclesiástica, a la iglesia en Indias. Es decir, no tiene que ver tanto con una personalidad que decidiera darle el papado sobre una política de evangelización. Es más, Roma no tenía en ese momento ni la capacidad económica, ni la capacidad política, pero mucho menos la capacidad moral de emprender una campaña de evangelización. Cuando se dan los procesos de descubrimiento de América para los europeos, es decir, la llegada de los europeos, los procesos de conquista, tenemos una iglesia que se está partiendo en dos, donde ha sido cuestionado el papado en cuanto a su moralidad, en cuanto a sus manejos económicos, 1517, la reforma luterana y todas las guerras de religión que se van a desencadenar con esto, la irrupción, el surgimiento de las confesiones protestantes, y por lo tanto tenemos una cristiandad que está en una severa crisis. Roma no tenía, insisto, autoridad moral, ya no digo las otras, pero al menos lo que se supone que debería ser en razón de ser cabeza de un sistema religioso, no tenía autoridad moral para emprender una campaña de evangelización. Esto va a favorecer, por supuesto, a España, porque además, para Castilla, León, Aragón, es decir, para esta estructura de diferentes reinos unidos bajo una sola corona, va a ser la oportunidad de poder obtener estas facultades de regio patronato. Y además, Castilla inicia una reforma de la iglesia. En la pintura, la imagen está el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, franciscano él, quien inició la reforma, por supuesto, con su propia orden, ¿no? Con los franciscanos. Pero también va a haber una reforma en Castilla sobre los dominicos, sobre los mercedarios, sobre los jerónimos, que eran muy importantes para Castilla. En fin, hay una reforma religiosa de tal forma, de tal manera, que por eso es que España tiene juega un papel fundamental en el Concilio de Trento, porque la Iglesia española que llega a Trento y que llega a proponer muchas cosas con grandes teólogos, con grandes personajes, etcétera, es una iglesia reformada. Y es una iglesia que se reforma paralelamente, un poco en defensa, pero no en respuesta a la reforma protestante. Yo, al menos, en ese sentido, sí, digamos, hago mi declaración de fe, por decirlo de alguna forma. Me parece que hacemos un abuso del término contrarreforma cuando hablamos de las características de la religiosidad, de la iglesia, de los textos, etcétera, en el mundo indiano. Porque el mundo indiano no tuvo necesidad de una contrarreforma. En primer lugar, porque aquí no hubo ninguna experiencia protestante. Y en segundo lugar, porque la iglesia que llega a Indias es una iglesia que se reforma antes de que surja la rebelión protestante. Entonces, esta es la iglesia que llega y que desde luego va a tener importancia esta experiencia de reforma, sobre todo en las órdenes mendicantes. Quizá el antecedente caribeño sea el de mayor expresión, incluso se ha celebrado muchísimo, ¿no? El famoso grito de Antón de Montesinos, 1513, en la isla de Santo Domingo, cuando pues le grita a los encomenderos, a los españoles que están acabando, y terminaron con los indios caribeños, ¿no? Y que eso llevó a un enfrentamiento violento. De hecho, Cisneros mandó a 3 jerónimos a hacer una inspección para que le informaran qué es lo que estaba ocurriendo después de que los españoles se quejaron de los dominicos sobre todo este conflicto. El antecedente caribeño también va a ser importante porque fue el primer ideal de tipo de misionero que se tendría que enviar a Indias.
Bien, el arribo del cristianismo a Mesoamérica pues tiene diferentes momentos, desde 1517, cuando se extravían por ahí en la península Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar tenía un grado de, parece ser, aún sigue en discusión, ¿no? El grado religioso que tenía. Antiguamente había 7 órdenes, las 4 órdenes menores y las 3 órdenes mayores. Ese era el hostiario, no, bueno, el acolitado, el hostiario, el exorcitado, el lectorado, y luego venía el subdiaconado, diaconado y el presbiterato. Entonces, parece ser que Aguilar era diácono, todavía no estaba muy claro, pero bueno, era un clérigo. Teniendo la primera de las órdenes, ya se entra al estado clerical, como se decía en aquella época. Y ya con la hueste cortesiana, pues llega el mercedario, Fray Bartolomé de Olmedo, que de hecho es la imagen que tienen acá, bueno, una representación, no tenemos ningún retrato de época de Fray Bartolomé de Olmedo. Llega con la hueste cortesiana, él y el padre Juan Díaz, ¿no? Que incluso del padre Juan Díaz se especula que murió martirizado en Otumba por los indios, ¿no? Sumado a esto, tenemos también los capellanes de las huestes que iban llegando. Hay nombres de algunos franciscanos que llegaron con las distintas huestes y, bueno, que son nombres que poco a poco se han ido ubicando dentro de la historiografía. Y realmente ya con un objetivo de atender a los españoles, pero también de ya atender a los indios, es cuando llegan los 3 flamencos, ¿no? Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante, que llegan en 1523. Sin embargo, hasta ese momento no hay un programa, no hay una estructura, un plan de evangelización. O sea, llegan a ver qué hay, y los anteriores son capellanes militares, es decir, ni Olmedo, ni Díaz, tampoco vienen con la idea de evangelizar. Ellos vienen como capellanes de la hueste. Y bueno, ya teniendo aquí a los indios, y después de estos procesos de alianza con Cortés, que lleva a ciertas autoridades indias a aceptar el bautismo como un símbolo de alianza, pues entonces le corresponde a ellos efectuar el bautismo, ¿no? No va a ser realmente hasta la llegada de los 12 cuando realmente se va a construir un plan de evangelización. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, nada más quiero llamar la atención sobre esta frase que se le adjudica a Fray Juan de Tecto. Cuando llegaron los 12, le preguntaron los 12 franciscanos, o sea, encabezados por Fray Martín de Valencia, a los flamencos, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Porque llegaron y vieron pues que los indios seguían realizando su culto antiguo, ¿no? Y seguían rindiendo adoración a los dioses mesoamericanos, continuaban realizando sus ritos, etcétera. Entonces les dijeron, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Y algunas versiones dicen que fue Tecto, otros dicen que fue Pedro de Gante, quien le respondió aprendiendo la teología que de todo punto ignoró San Agustín. Sí, estaban tratando de entender qué onda con los indios, qué onda con este mundo. O sea, el pasmo para el cristianismo, el pasmo que significó para la cristiandad, un mundo del cual no se hablaba en la Sagrada Escritura, no había hablado San Agustín, no había hablado Santo Tomás, no estaba en la literatura de los clásicos. O sea, estaban tratando de entender todo esto. Bueno, ya una vez establecido, bueno, mejor dicho, en este proceso de irrupción del cristianismo, se ha dicho en la historiografía que el primer proyecto de evangelización se lleva a cabo por parte de las órdenes mendicantes. Y es cierto en cierta medida. El primer proyecto, o sea, el proyecto de construcción de iglesia sobre Indias es un proyecto diocesano. Hay que considerar que la primera diócesis para el caso de Nueva España se intentó crear en 1519, la famosa diócesis carolense, de la cual es
heredera directa el arzobispado de Puebla, lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Como poblano, que bueno, no se ejecutó en ese momento, sino hasta mucho después por múltiples razones que no voy a expresar aquí, entre ellas el mismo proceso de conquista y la revuelta comunera de 1520 en Castilla, entre otras cosas. Tiene que reponer la bula, el Papa, y ya se hace otra en 1525, ya sabiendo el emperador Carlos las circunstancias nuevas que existen, ¿no? Cuando se emitió la primera bula, apenas habían explorado la península de Yucatán. Cuando se emite la segunda bula, ya ha recibido el emperador las cartas de relación de Cortés. Entonces, pues ya el escenario es completamente distinto y se presenta. Desde la primera bula se había presentado al dominico Julián Garcés para ocupar la mitra, y entonces pues es quien la ejecuta el 1 de diciembre de 1526. En el 28 pues se nombrará a Zumárraga como obispo, se erige la diócesis de México y se presenta a Zumárraga como obispo. Para que tengamos una idea de cómo los españoles no tenían ni la más remota, bueno, más bien, para que tengamos una representación de cómo los españoles no tenían ni la más remota idea de lo que tenían en las manos. Esta es la delimitación del territorio de la diócesis carolense. Es decir, poquito antes de que se ejecute la bula, dice: declaramos y señalamos y determinamos por límites del dicho obispado de Yucatán y Santa María de los Remedios las provincias y tierras siguientes, primeramente la provincia de Tazcaltecle, inclusive, y la provincia de San Juan de Ulloa, San Juan de Ulúa, que confina con aguas vertientes hasta llegar a Matlata, inclusive, Maltrata, y la Villa Rica de la Veracruz y la Villa de Medellín, con todo lo de Tabasco y desde el río Grijalva hasta llegar a Chiapas. Todo lo conquistado, todo lo explorado, todo lo descubierto y por descubrir. Paulatinamente tiene que ir reconociendo el territorio Castilla, ¿no? Tanto las autoridades civiles como las autoridades eclesiásticas. Bien, regresando a los religiosos. Les decía yo, hay un plan de evangelización hasta que llega Martín de Valencia con los famosos 12, por eso se habla que ahí arranca la evangelización. Y las barcadas que llegarán paulatinamente, siempre insuficientes, y de esto se quejarán amargamente las tres órdenes en las innumerables cartas que le enviaron a el rey, ya sea Carlos, ya sea Felipe II, incluso a Felipe III, sobre la insuficiencia del personal, ¿no? Llegan estos llamados primeros 12 franciscanos en 1524, los dominicos encabezados por Fray Tomás Ortiz pues llegarán en 1526, nuestros agustinos llegarán en 1533, ya, pero de eso ya les hablará con toda puntualidad el doctor Fray Roberto Jaramillo. Después, en el mismo siglo XVI, pues llegarán los jesuitas, los mercedarios, los carmelitas, ya en el siglo XVII generalmente los hospitalarios, aunque la orden hospitalaria de los Hipólitos se va a crear a finales del siglo XVI aquí en Nueva España, y sucesivamente, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que la evangelización en Nueva España es un proceso de larga duración, larguísima duración. El siglo XVI, aunque podría llamarse el siglo de la evangelización, me parece que es incorrecto, insuficiente. Y eso es uno, por ejemplo, de mis óbices a lo que tenemos en Huejotzingo, ¿no? Que es nuestro Museo de la Evangelización, que respondió a un concepto historiográfico de evangelización vigente entre 1940, 1980, 1990, pero que no toma en cuenta que a finales del siglo XVIII hay proyectos de evangelización, que durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII hay proyectos de evangelización. Recordemos que los jesuitas se hacen cargo de la evangelización del norte novohispano, y ahí tenemos las crónicas, personajes como Eusebio Quino, y todas esas misiones del norte, que algunas también incluso están bajo cuidado de nuestro instituto, otras no, algunas que han quedado del lado sur de los Estados Unidos, y nos habla de esos 2 siglos y medio de evangelización
jesuita en el norte, que después van a ser reemplazados cuando son extrañados, cuando son expulsados, en la época de Carlos III, por los franciscanos de propaganda fide, por los dominicos, y entonces tendremos proyectos de evangelización de estas dos órdenes sobre el norte novohispano. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con Sierra Gorda. Sierra Gorda fue de las zonas más difíciles de someter. Incluso también traigo a la memoria el asunto de la Gran Chichimeca. Por lo tanto, cuando hablamos de evangelización, tenemos que hablar de un proceso largo. Por eso, aún en el siglo XIX, en algunas diócesis se seguían imprimiendo catecismos y manuales de sacramentos en lenguas indígenas. Los métodos misioneros, pues fue desde luego el aprendizaje de las lenguas, que fue indispensable para los frailes ante la imposibilidad de comunicarse en los primeros 5 o 6 años. O sea, imaginemos lo difícil que fue para los frailes tratar de darse a entender. Hay muchos pasajes, relaciones, descripciones del esfuerzo de los frailes, y entre ellos pues tenemos testimonios importantes. Por ejemplo, la pintura mural de la Capilla Abierta de Actopan, o el catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gante, por ejemplo, ¿no? Toda esta parafernalia, toda esta decoración simbólica que tiene un fin catequético, que se coloca, que se plasma en la pintura mural, que se plasma en las fachadas, que se plasma a través de las imágenes, que el objetivo es ese, transmitir un discurso, un mensaje que no era posible a través de la verbalización, sino hasta que los frailes lograron aprender las lenguas, ¿no? Entonces da la catequesis, se les enseñan artes y oficios, y uno de los caminos, de los vehículos más importantes, va a ser el de las obras de misericordia, para lo cual se requiere una infraestructura. Cuando me refiero a las obras de misericordia, pues quienes pasamos por el catecismo está esto de enseñar al que no sabe, cuidar a los enfermos, enterrar a los difuntos, visitar a los presos, ese tipo de lo que nos decían. Frente a las obras de misericordia hay espirituales y materiales. Bueno, las materiales son medios a través de los cuales los frailes van a evangelizar y van a organizar precisamente las repúblicas de indios. Por otro lado, tenemos también el papel de la defensa de los indios, ¿no? Estos momentos, digamos, heroicos que conocemos, ya sea a través de la correspondencia de Zumárraga, ya sea a través de la carta que le envía Julián Garcés al Papa, que logra que se expida la famosa bula Veritas Ipsa, que conocemos comúnmente como la Sublimis Deus, por la cual se reconoce a los indios como susceptibles del bautismo. Es un concepto todavía más complejo y muchísimo más importante que decir los reconoció como seres humanos. No, va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, los reconoce a plenitud como que son susceptibles de ser sumados al cristianismo, de ser hijos de Dios, de ser salvados. O sea, va en la línea de esto que les decía al principio de la exposición. Ahora, la organización de las órdenes pues, se hace por un sistema en el cual tienen pues sus provincias. En ocasiones los mapas con los que contamos nos dan una imagen general, una imagen aproximada. Por ejemplo, que se ha ocupado muchísimo de una obra clásica, la geografía histórica de Peter Gerhardt, ¿no? Pero, sin embargo, también nos crean la falsa ilusión de que este territorio, por ejemplo, en el caso de la provincia franciscana del Santo Evangelio, pues era donde tenían jurisdicción plena los franciscanos, lo cual no es cierto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa hecho ya en el siglo XX por Fray Fidel de Jesús Chauvet, uno de los historiadores franciscanos más destacados del siglo XX, a propósito de la publicación que hace de una relación de conventos de 1585, y hace este mapa donde se tiene más precisión exactamente de los pueblos donde hay jurisdicción franciscana, ¿no? Bueno, esto es tomado del Atlas Histórico de México de Enrique Florescano. Es decir, hay esfuerzos. En este mapa del mismo Atlas podemos ver esto que les decía yo. O sea, si bien es cierto que se evangeliza en el centro del virreinato, en la península de Yucatán, en el sur, ¿no? La zona oaxaqueña, en la zona michoacana,
el proceso evangelizador es muy largo. Ahí tenemos un mapa de nuestro país cuajado de lo que fueron las misiones de las distintas órdenes religiosas. En mi caso, lo que he estado haciendo para Puebla es ir identificando exactamente los conventos de las distintas órdenes que se crearon. Ahorita estoy con la parte del siglo XVI al XVIII, ¿no? Pero aquí les pongo este ejemplo, ¿no? De cómo es importante ir haciendo estas precisiones. Aquí lo que está en triangulitos rojos es franciscano, en azul es dominico, y en verde agustino. Ahora, cuando nosotros vemos estos conventos, pensemos que las órdenes religiosas, los frailes, van a encontrar, les decía yo, el pasmo de un mundo que no conocían. Y lo tienen que confrontar con ese mundo que han conocido, bajo el cual se han formado, para el cual se han formado, para la vida común. En Europa, los frailes no hacían misión, no hacían evangelización, no tenían a su cargo la cura de almas, lo que sí va a suceder en Indias. Y eso no solamente es algo nuevo en términos de su práctica pastoral, sino que incluso va en contrasentido de algunos puntos importantes de la regla y las constituciones, es decir, de la normativa propia de cada orden. Entonces, la evangelización se convierte en un hecho extraordinario para la personalidad, para la identidad de los propios religiosos, de tal manera que se construye una nueva identidad de las familias religiosas que se encargan de la evangelización en Hispanoamérica a partir de la necesaria adecuación que se hace de su estructura jurídica, de todo el corpus ideológico de lo que son ellos y además bajo los lineamientos del Real Patronato. Cuando nosotros tenemos nuestros conventos, eso se lo digo mucho a la gente, cuando de vez en cuando he tenido la oportunidad de pronto de hacer alguna visita guiada en algún convento, ¿no? Les digo, a ver, nosotros vemos estos conventotes grandes y pensemos que en los pueblos de misión, por lo regular el personal religioso no es muy grande. Cuando mucho, 8 frailes, por ejemplo, ¿no? A veces 2, 3, 4, y tenemos unas moles impresionantes. Pero de acuerdo a la regla y las constituciones, en cada convento tenía que haber estos espacios para poder vivir la clausura y la vida en común. El claustro, la sala capitular, ¿no? Donde se recibía a los novicios, donde se toman las decisiones, donde se aprueban cosas. El claustro, porque además tiene un sentido litúrgico, pues ahí se tienen que hacer las procesiones internas. Ya al interior, el refectorio, la cocina, las celdas, tanto la prioral o la del guardián, dependiendo de qué orden nos refiramos, las demás celdas de los frailes, la sala de profundis, que tiene una vocación más bien espiritual, además de velar ahí a los religiosos que han muerto, por supuesto, la biblioteca, la enfermería, que a veces tiene su propia botica, donde no solamente están los botámenes, sino que además hay un anafre y al menos unas palanganas para poder elaborar los emplastos para curar a los enfermos, ¿no? Los almacenes como la troje y una parte muy importante, la capilla y el coro, porque la esencia de la vida religiosa es el oficio, el rezo de las horas, el rezo del oficio divino. Eso va a ser algo que se va a romper completamente en el mundo hispanoamericano, porque la evangelización, las necesidades de salir, de predicar, de bautizar, de ir a un pueblo, a otro, va a romper completamente con el cumplimiento de las obligaciones del coro, que es básico en la vida común de las familias religiosas. Y por otro lado tenemos a espacios que tienen que ver en su contacto con el mundo. La portería. Yo aquí quiero llamar la atención sobre algo, porque yo no he identificado quién fue el primero de nuestros autores que dijo que el portal de peregrinos. No existe el portal de peregrinos. Yo reto a que alguien con las constituciones reformadas, o más bien adecuadas a la realidad novohispana, o al menos en las patentes o en los acuerdos provinciales, en los capítulos provinciales, me diga en qué momento
se habla de un portal de peregrinos. No hay un documento que sustente que existe un portal existe una portería, no un portal de peregrinos, ¿no? Luego tenemos el locutorio, la hospedería, que supongo yo que esos son los llamados anterrefectorios. No existe tampoco en la documentación, ni en las constituciones, ni en los acuerdos de los capítulos provinciales, nada que diga anterrefectorio. Entiendo yo que son conceptos arquitectónicos que se van construyendo en el análisis de los espacios, pero el llamado anterrefectorio seguramente es la hospedería, porque de acuerdo a constituciones sí estaba obligado un convento a tener su hospedería. Bueno, tenemos atrio, púlpito, el púlpito exterior, en algunos casos como el de Tochimilco, las capillas, los confesionarios, la huerta, la puerta reglar, por supuesto, ¿no? Esta es una imagen de lo que seguramente fue el primer cenobio franciscano allá en Asís, simplemente para que tengamos una idea de los orígenes del espíritu de las familias mendicantes. Y bueno, les decía yo, están estructurados con una autoridad superior, que es la curia generalicia, que tiene un capítulo general con un general de la orden, sea el ministro general en el caso de los franciscanos, el maestro general en el caso de los dominicos, el prior general en el caso de los agustinos, el prepósito general de la orden en el caso de los jesuitas, el comendador general en el caso de los mercedarios, en fin, ¿no? Pero finalmente es un general. Y tiene su consejo, el llamado definitorio. Y entonces se va a replicar esto en la geografía, en las provincias, igual un capítulo con su provincial, con su discretorio o definitorio, y luego se replica a nivel conventual. Ahora, hay, dependiendo de lo que marcan las constituciones, conventos que debían tener un mínimo de personal para poder ser considerados priorato. Por ejemplo, en el caso de los dominicos tenían que ser 12, después se va a reducir a 6 en razón de la realidad que está imperando, y el que no tenía esas características, pues tiene el rango de vicaría. En el caso de los franciscanos vamos a tener una figura intermedia creada por la corona con tal de controlar a la orden, que son las comisarías. Entonces tenemos un comisario en Madrid y además un comisario en México para digamos, el virreinato de la Nueva España, y luego un comisario en Lima para los virreinatos de lo que ahora llamamos Sudamérica. Además, los propios frailes pues, están jerarquizados, en novicios, es decir, aquellos que ingresan y que pretenden hacer vida religiosa, los profesos, los que ya han pasado por una serie de requisitos y de formación para poder profesar, los legos, que son aquellos que no son de coro, es decir, aquellos que no pudieron aprender latín y que por lo tanto no pueden hacer las funciones de rezar el oficio divino, pero que van a profesar, entonces son los legos. Y los donados, que son aquellos que deseaban hacer vida religiosa, pero que no iban a profesar plenamente, como por ejemplo, hubo comerciantes, arquitectos, en fin, laicos en general, que ingresaban a vivir al convento, pero no eran frailes a plenitud, entonces son los llamados donados. Lo menciono porque en ocasiones vamos a encontrar estos términos en los documentos, ¿no? Ahora, los espacios misioneros, pues vamos a tener dos fundamentalmente. Las doctrinas, que eso tiene que ver con nuestros conventos. El convento, de hecho, por lo regular, siempre va a ser la sede doctrinal, más las capillas de visita. Todos estos pueblos que están alrededor, a 1 legua o a 10 leguas, donde los frailes tienen que organizarse para visitar estas capillas, pero el punto central va a ser precisamente el convento. Y en la estructura del gobierno diocesano, de lo que llamamos clero secular, pues tenemos las parroquias, la parroquia es la sede parroquial y también tendrá sus capillas de visita. Durante muchos años utilizábamos casi a pie juntillas esta propuesta muy interesante, vigente durante décadas, de Robert Ricards, pues en este libro que es un parteaguas en la historiografía sobre la evangelización, ¿no? La conquista espiritual de México, que fue su tesis de doctorado en misionología, tomemos en cuenta eso, en la Universidad Urbaniana de Roma.
sobre estos conventos, estas misiones que llamaba de enlace, de asentamiento y de penetración, ¿no? Este esquema está rebasadísimo, este esquema no puede ya sostenerse historiográficamente. Y a propósito de eso, por ejemplo, puse aquí el plano que hemos hecho en un proceso de investigación que hemos llevado a cabo sobre los conventos dominicos de la antigua provincia de San Miguel de los Santos Ángeles, donde efectivamente estas características que nos decía Ricard, todas competen a todos y hay muchas que no están en algunos que pudieran ser dentro de esas etiquetas, ¿no? O sea, ya este esquema pues ya está rebasado. En el caso de los dominicos, por ejemplo, el modelo arquitectónico para los conventos de tierra de misión era el de Chalco, Chimalhuacán. Como ya voy sobrado sobre el tiempo, voy a apresurar, pero quería leerles un pedacito de un texto que he estado haciendo sobre los dominicos y está en los diferentes capítulos provinciales, están precisamente las normas que deben tener los conventos, ¿no? Y esto pues nos ayuda precisamente a comprender esto, porque en el capítulo, lo que pasa es que no quiero errar en el año, pero bueno, se los digo así, fue 1541. Nuevamente el capítulo fue explícito en materia de construcción de conventos. Dispuso que solo podía haber 2 puertas, por supuesto, la de la portería y alguna otra que fuese necesaria, las cuales debían tener 2 llaves, una para el prior y otra para el portero. Se instó al provincial para que hiciera a los vicarios cumplir lo fijado en las constituciones sobre la grandiosidad de los conventos, ¿no? Y de que se esquilmara a los indios precisamente por esto. Ahora, dice, de notable importancia es el capítulo de 1553 por la precisión que establece en el edificio de los templos y las casas, que para entonces sumaban 16. Los asistentes al capítulo fueron más concretos. Al ordenar que la iglesia del convento de la Ciudad de México se construyera siguiendo al de Salamanca. En el caso de las demás casas, se trazaran los conventos conforme a las dimensiones del de Chimalhuacán. Por lo tanto, y luego todavía en el capítulo provincial, una vez revisando las actas, pues, dice, y que de ninguna forma fuera más grande, de modo que la iglesia alcanzara los 30 pies de 30 pies de ancho, cuidando que los edificios quedaran fijos. Para cuidar la traza y la construcción se encomendó a los superiores de cada casa se destinase un religioso para ello. En el capítulo del 55 se fijan los pies que deben tener las crujías y los claustros, etcétera, ¿no? Entonces, digo, esto simplemente para mencionar que en el caso de los predicadores sí tenemos clara la perspectiva de construcción. Que lo hayan cumplido o no, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Bien, ahora, estos espacios que tenemos en los conventos tenían que ver con los usos de la evangelización precisamente, ¿no? Esto que tenemos en nuestros museos actuales, en nuestros exconventos. O sea, para la catequesis, pues servía el claustro, por supuesto, el atrio, que era donde se daba la catequesis. Generalmente en el claustro se guardaba a los hijos de los nobles, incluso se les tenía ahí por días, por semanas o por meses, en algunos hasta por años, 2, 3 años, de tal forma que vivían una vida semiconventual, donde no solamente aprendían el catecismo, aprendían el latín, aprendían el castellano, aprendían los oficios, aprendían bases jurídicas. No es gratuito que después los indios van a entender la estructura jurídica novohispana para poder ellos defender sus derechos. ¿Dónde aprendieron esto? Pues estos pipiltin que estuvieron ahí recluidos en los claustros con los frailes, por supuesto. Y en los atrios, como podemos ver aquí en esta lámina de la retórica cristiana de Diego de Valadez, publicada en el siglo XVI, pues, pues en el atrio, ¿no? Lo mismo el púlpito es un sitio para la catequesis, la capilla abierta, desde luego, la cruz atrial,
y las escuelas que se construían junto a los conventos. En el caso de la administración de justicia, la justicia eclesiástica, esto es fundamental. Es un tema que olvidamos en ocasiones, pero el foro interior y el foro exterior en la cura de almas es básico, es esencial, porque es lo que va normando los comportamientos de los individuos y las prácticas religiosas. Entonces, en el caso del foro de la justicia, pues tenemos el confesionario, que es lo que está dirigido al foro interno, y ya la portería, el templo o el atrio, pues eran espacios donde se dirimían algunas querellas entre los propios pueblos, entre españoles e indios, cuando no iba a intervenir la autoridad civil, ¿no? Y en ocasiones los frailes excedían también sus facultades y se metían sus narices donde no debían. De ahí que tenemos cantidad de procesos donde se querella la autoridad civil con la autoridad eclesiástica por invasión de jurisdicción. Pero también las sentencias. Es en los templos, por ejemplo, donde pues el que estaba sancionado por la Inquisición o por el provisorato, dependiendo de la instancia judicial que correspondiera, tenía que estar, una vez que se reconciliaba con la iglesia, fuera semidesnudo, con la soga al cuello, con su vela, parado durante toda la misa en señal de reconciliación, ¿no? Entonces, son espacios de administración de justicia. De culto divino, por supuesto, tenemos el atrio, las capillas posas. Aquí aproveché la fotografía de un amigo, Fabián Valdivia, que hizo una comparativa de esta lámina de, se me fue el nombre del libro que está en la Biblioteca Palafoxiana. Bueno, ahorita me acuerdo. De el grabado, que es precisamente de donde se toma el modelo para esta capilla posa que está en San Andrés Calpa, ¿no? Entonces tenemos las capillas posas, la capilla abierta y el templo, por supuesto. Y no olvidemos que la liturgia, el término de liturgia es ya del siglo XIX para acá. Difícilmente vamos a encontrar la palabra liturgia en los documentos, no solamente en los manuscritos, sino en los grandes tratados teológicos de la época moderna o de la Edad Media. Siempre encontraremos el término de culto divino, ¿no? Entonces, la liturgia tiene un alto sentido didascálico. De ahí las prácticas religiosas de nuestros pueblos. Lo que intentan es reproducir aquello que era incomprensible, no solamente para ellos, para los españoles también. O sea, la misa en latín, no solamente es en latín. Quienes hemos acudido a alguna misa realizada en rito tridentino, no solamente se dice en latín, sino que casi la mitad de la misa es en baja voz. Entonces, nada más el sacerdote, el oficiante, con los que le están apoyando, diácono, subdiácono, acólitos, escuchan. El resto de la gente no está escuchando. Entonces, al ver, lo que se hace es, decía yo, esta función didascálica, esta función didáctica que tiene la liturgia, que entonces los fieles van a reproducir esta ritualidad desde la reinterpretación, la nueva lectura que hacen a partir de lo que hayan comprendido y lo que hayan reinterpretado en el catecismo. Ahí nace la llamada religiosidad popular. El templo, por supuesto, que va a constituirse en el Axis Mundi, en el Altépetl, ¿no? Va a ser el elemento identitario para los pueblos. Es decir, va a sustituir el antiguo Altépetl. No es gratuito que en los mapas de la época novohispana encontremos al templo representando dónde está ubicado el pueblo, la ubicación geográfica y luego las dependencias que hay en torno a esto, ¿no? Entonces, se va a convertir en el nuevo elemento de identidad de las poblaciones. Otros usos de otros espacios, pues tenemos los hospitales, las escuelas. Esta foto es del hospital del convento dominico de Tepeji, aquí en el sur del estado de Puebla. Las fuentes, los acueductos, o sea, esto que es infraestructura, que lo podemos ver desde los conceptos de la historia de la arquitectura, de la historia de la ciencia, del conocimiento, las infraestructuras hidráulicas, en el momento en que se construyen, sí, son para dar servicios, pero estos servicios que proporcionan los conventos hacia la población está enraizado también en la obligación de la caridad, ¿no? Tenemos espacios de algunos conventos donde estaban
bibliotecas, sobre todo en estos conventos grandes donde había formación, había facultades de artes, que es lo que ahora llamamos filosofía, la facultad de teología, o centros especializados en formación de lenguas. Esta foto que tienen ustedes ahí es de la biblioteca del antiguo convento dominico de Chila, eso es lo que queda. Ahí es donde se formaban los dominicos para aprender el chocholteco y el mixteco. Llegaban al convento de Chila y ahí se les daban las clases para aprender las lenguas indígenas en las que tenían que predicar y hacer la cura de almas. Conventos que tenían una estructura a donde llegaban a curarse y a reposar los frailes. Ya Fray Roberto Jaramillo seguramente les comentará sobre la vocación y los usos en aquellas épocas novohispanas del enorme convento de Actopan. Además hubo conventos de recolección, recordemos Tepetlaosto, en el estado de México, creado por Domingo de Betanzos, o Tlacochahuaya, allá en Oaxaca. Aquí en Puebla tenemos San Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el caso de los franciscanos, cuando secularizaron sus doctrinas, también algunos conventos como Huaquechula, por ejemplo, que también es museo del INA, fue convento en un proyecto de recolección franciscana con otras características que se desarrolló en el siglo XVI en España. Las fronteras culturales entre nuestros conventos que tienen que ver con la religiosidad, aquí en la zona del volcán Popocatépetl, vean cómo están confluyendo de manera simultánea la provincia de Santiago, de los dominicos, puntitos azules, la provincia del Santo Evangelio, franciscanos, puntitos cafés, y la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, de los agustinos, puntitos negros, ¿no? Y sobre esto, los pueblos mantienen sus antiguas relaciones comerciales y van a establecer alianzas, no solamente políticas, sociales y económicas, sino también religiosas. Esto explica en buena medida el éxito del santuario de nuestro Señor de Tepalcingo, pero no me excedo en esto. Ya voy a terminar, ¿eh? La secularización de las doctrinas. Muchos de los elementos que tenemos en nuestros actuales espacios, exconventos, pues, tiene que ver cuando se secularizaron, cuando los frailes tuvieron que dejar por instrucción de la corona los conventos y por lo tanto se asigna ya un párroco nombrado por el obispo. Y entonces, ¿qué hace ese párroco? Ese párroco no tiene que llevar vida común. Ese párroco no vive junto con no está viviendo con alguien más, con otros sacerdotes, ¿no? O sea, no hay una vida común del clero secular. Sí se lleva a su familia, a la mamá, a la hermana, a la tía, a los sobrinos, a los supuestos sobrinos, a las supuestas sobrinas, ¿no? Entonces, y luego también pueden dedicarlo a otras actividades, como las escuelas parroquiales. Puse esta foto, por ejemplo, del escudo de la Inquisición que está en la sala de profundis del convento dominico de Izúcar, porque el párroco, el segundo párroco, el convento se seculariza en 1755, el párroco que llega en 1758, al mismo tiempo era comisario del Santo Oficio, y fue párroco y comisario del Santo Oficio durante 21 años. Entonces, obviamente que este escudo de la Inquisición no tiene que ver con la estancia entre 1540, perdón, y 1755 de la orden de predicadores ahí, sino con la llegada del clero secular. Bueno, ya estas fotos de los conventos me las brinco, porque bueno, nada más son meramente ilustrativas. Y para cerrar, en el caso que he estudiado, que es el de la diócesis de Tlaxcala, Puebla, quiero señalar algo que también en la historiografía nos han insistido. La evangelización en el siglo XVI, la evangelización de los indios la hizo el clero regular. Bueno, yo lo que hice fue identificar todos los conventos con sus pueblos de visita y ponerlos sobre el mapa. Lo que ustedes ven en color anaranjado, marrón, es influencia franciscana. Lo que ustedes ven en color azul, área de evangelización y de cura de almas dominica. Y lo que ven en verdecito es agustino. El resto, la evangelización, la conversión, la cura de almas corrió a cargo del clero secular. Que eso es algo que todavía, bueno, que hay que también investigar y que pues son de estas cosas que se dicen como una verdad todavía en algunos ámbitos historiográficos. Disculpen que me haya yo tardado tantísimo, pero bueno.
Bueno, Jesús Joel, ¿terminaste completamente? Te quiero decir que tu plática, y de verdad que no es cortesía, ha sido muy esclarecedora. Creo que nos das bases para entender todo lo que nos van a comentar los siguientes conferencistas. Nos brindas un panorama de una manera muy amena, además, cosa que de verdad que agradecemos como público, no solo toda la cantidad de conocimientos que tienes, y veo que hiciste una súper selección, un esfuerzo de síntesis que también agradecemos mucho, porque nos dejas además unos minutos para atender algunas preguntas o comentarios si es que alguien quisiera hacer. Como decíamos al principio, no tenemos mucho tiempo, tenemos que cerrar al cuarto para la 1, pero sí tenemos un tiempito para comentarios, así que si alguien, algunas quieren hacer algún comentario, pues estamos a sus órdenes. Y también les quiero decir de antemano que si no alcanzáramos a responder, no nos alcanzara el tiempo, le podríamos pedir al doctor Peña que le hiciéramos llegar las preguntas y él fuera tan gentil de contestarlas para que todo mundo se quede contento, ¿no? Para cerrar, digamos, como debe de ser una charla tan enriquecedora como esta que nos has brindado. Muchísimas gracias, Jesús Joel. Y vamos a ver si hay preguntas. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien tiene alguna duda? Raúl Durón, por favor. Hola a todos. Mi pregunta, Jesús, es que si tienes algo recomendado, por ejemplo, para Chiapas, porque acordémonos que en los primeros 3 siglos de conquista, nosotros correspondíamos a Guatemala. Yo supongo que toda esta estructura que nos has platicado, que es muy interesante, pues tiene que ver con algo semejante a lo que ocurrió en el proceso de conquista, evangelización y en Chiapas, ¿no? Si tienes algún documento que pudiéramos en su momento abordar y demás. Tenemos algunos ya, pero mi pregunta básicamente es si este mismo proceso que tú nos explicas, se llevó a cabo en Chiapas, en la provincia de Chiapas. Sí, bueno, dos partes. Primero, empiezo con lo segundo. Efectivamente, en Chiapas ocurre este mismo proceso, ¿no? Inicialmente la evangelización se da con este esfuerzo de los dominicos de extenderse hacia el sur del virreinato, bueno, hacia el sur de la Nueva España, porque para 1529, cuando están haciéndose presentes Betanzos con acompañando a Pedro de Alvarado, alcanzando a Pedro de Alvarado en su paso por todo lo que es Chiapas con dirección hacia Guatemala, todavía no existe virreinato, ¿no? Pero en el sur, o sea, esta ruta dominica que se traza desde la Ciudad de México y que llega hasta allá, va a estar bajo el impulso de la provincia de Santiago de México. Y precisamente por la lejanía que hay al momento de irse erigiendo los primeros conventos en Chiapas y Guatemala, se ve la necesidad de crear una provincia. Es decir, no es raro, al contrario, es común y era lo que ocurría generalmente, que un conjunto de conventos que además tenían características particulares en términos de la territorialidad y los pueblos sobre los cuales se evangelizaban, y que estaba a mucha distancia de la sede provincial, en este caso la Ciudad de México, decidieran separarse. Entonces, de hecho, la primera provincia que se crea después de la de Santiago, que se segrega de la de Santiago, es la provincia de San Vicente Ferrer, ¿no? Que es la provincia dominica.
1567, 57, algo así, si no me equivoco. Es muy temprano. De cualquier forma, por ahí tengo la fecha exacta. Ahora, y esta estructura, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya se constituye una provincia, va a haber una curia provincial para la provincia de San Vicente Ferrer, ¿no? Allá mismo, con su definitorio, con los conventos que forman parte de esta provincia, y este provincial se va a encargar de hacer la visita canónica a cada una de ellas. Se reunirán en capítulos, en cada capítulo, que durante un tiempo fueron por 3 años, en otro momento fueron por 4 años, en otro tiempo regresaron a cada 3 años, porque hubo cambios en las disposiciones de toda la orden. Van a disponer qué frailes se van a qué convento, ¿no? Y ya esos frailes van a elegir a su prior, por ejemplo, cuáles tienen el rango de priorato, cuáles tienen el rango de vicaría, y todas las disposiciones en materia de cura de almas, lo que implica la administración de sacramentos, por supuesto, comportamiento de los frailes, atención, construcción. Todo eso ya lo resuelve la provincia de San Vicente con su estructura y se comunica directamente en términos de orden con la Curia Generalicia de Roma. Claro, en la estructura novohispana, pues tienen que pasar las cosas por el patronato necesariamente, tienen que dar una vueltecita por Madrid, ¿no? Para que el Consejo de Indias vea qué está pasando, y todo aquello que está relacionado con cuestiones económicas, cuestiones de permisos para erigir otro convento, para demoler un templo, levantar otro, hacer una redistribución geográfica, en función del Real Patronato, tenían que consultarlo primero con el vicepatrono, que era el virrey. Por lo tanto, la comunicación va a ser con la Ciudad de México, pero ya no con el convento de Santo Domingo de México, sino con la autoridad civil, porque es quien en su calidad de vicepatrono tiene que resolver esto. Y si no se resuelve aquí, pues entonces al Consejo de Indias, a Madrid. Y ya después la comunicación con Roma. Existen las actas capitulares de la provincia de San Vicente Ferrer. Hay documentación abundante, por fortuna. Yo no la he revisado, pero bueno, durante mucho tiempo he tenido contacto con Fray Eugenio Martín Torres, que tuvo un proyecto muy interesante para recuperar la historia de la provincia de San Vicente Ferrer. Entonces, de hecho, publicaron un libro sobre la provincia, y uno dedicado a las artes y otro dedicado a las cuestiones que tienen que ver más bien con la administración de los conventos y el régimen y la evangelización. De hecho, son libros colectivos. Lo que puedo hacer, tomo nota y enviar por correo electrónico, ya sea a ti o a todos, como me indiquen, las referencias bibliohemerográficas, ¿no? Pero sí existe bibliografía, pero además para quien quiera investigar, tanto en el archivo de San Marcos, como en el archivo centroamericano, como en el archivo de San Cristóbal también hay, y de hecho lo más difícil es el acceso a los archivos conventuales, ¿no? Quien ha trabajado también esto dentro del instituto es José Manuel Chávez, de la Dirección de Estudios Históricos. Él ha trabajado Chiapas, además de trabajar Yucatán. Entonces, tiene también información. Les puedo pasar su correo con mucho gusto, no creo que tenga inconveniente, ¿no? Y sí, hago la relación de lo que se ha hecho. Es más, hace un par de años, precisamente José Manuel me invitó a un congreso que hacen cada 2 años sobre la evangelización en la zona maya. Entonces atienden Campeche, Yucatán y por supuesto la zona de Chiapas y Centroamérica. Y entonces ahí me presenté un textito sobre los escritores dominicos, porque me encontré aquí en Puebla una relación que envían desde el convento de San Cristóbal, si no me equivoco, sí, a Yaray Eguren, cuando está construyendo su biblioteca mexicana, este gran texto,
y le mandan la relación de todos los frailes dominicos que han pasado por la provincia de San Vicente Ferrer y han escrito catecismos, artes, filosofía, teología, de lo que sea, y le mandan esa relación, ¿no? Entonces hice ese articulito que por ahí algún día saldrá. Ya ven que en el INA las cosas son un poco lentitas, pero toda esa, digamos, esa relación bibliohemerográfica, con gusto se las puedo enviar para que vean lo que ya se publicó, que es, digamos, accesible, pero también que hay fuentes para quien quiera investigar y meterse ahora sí a construir sus propias lecturas de estos procesos, ¿no? Muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias, Jesús Joel. Yo tengo una pregunta que quiero confesar que la hago desde mi profunda ignorancia del tema, por más que he tratado de involucrarme, que tiene que ver con como la repartición del territorio, ¿me entiendes? Porque siento que de pronto, o sea, sabemos, por ejemplo, que en Acolman, que estaban en Teotihuacán los franciscanos, que en Acolman, desde Acolman los agustinos trataron de extenderse o hacer una negociación, hubo un juicio, los originarios se opusieron, en fin. Entonces, yo quería saber como con qué criterios se iban como repartiendo el territorio, porque entiendo que también en la Sierra Gorda primero estuvieron agustinos y después quedaron franciscanos. Entonces, como esas negociaciones, si nos puedes orientar un poquito sobre esto. Sí, pues fue eso, negociaciones, ¿no? En el mundo indiano, a pesar de que Castilla tenía una infraestructura jurídica bastante bien construida, ¿no? Desde la ley de las 7 partidas, el fuero juzgo, en fin, etcétera, etcétera. Y además cada familia religiosa trae su propia regla, sus constituciones, incluso su liturgia, es algo que no mencioné y que quizá hubiera sido importante, y el corpus iuris canonicis y toda la legislación eclesiástica. A pesar de eso, la realidad indiana, la realidad novohispana fue así de que, señores, aquí tienen que aprender a hacer las cosas y a innovar y a resolver. Por eso se habla mucho de que el derecho indiano es un derecho casuístico. Se iba resolviendo conforme las necesidades aparecían. Y este es uno de esos casos. Los primeros que llegan son los franciscanos y obviamente al ser los primeros, lo que hacen es abocarse en donde hay una mayor densidad demográfica y donde también van a lograr establecer una serie de conventos donde la comunicación es bastante fácil porque se concentran primero en el centro de la Nueva España, ¿no? Creo que Tlaxcala es el mejor ejemplo. En Tlaxcala no hay convento que no sea franciscano. Entonces, eso les permitía una comunicación absoluta, pero al mismo tiempo les permitía un control de la población, porque ellos se dieron cuenta que las relaciones comerciales, políticas que existían entre señoríos, etcétera, estaba más allá de sus manos, ¿no? Entonces, eso les favoreció. Al llegar los dominicos, ellos pues van a establecerse en estas áreas donde los franciscanos no se habían asentado, y ahí va a tener un papel importante Julián Garcés como obispo de Tlaxcala, Puebla, porque, como les decía hace un momento en la presentación, el territorio de la diócesis carolense era prácticamente todo. A partir de 1529, cuando los dominicos empiezan a irse a Oaxaca y luego a Guatemala, Santiago de los Caballeros, para hacer estas exploraciones y ver el territorio sobre el cual después van a atender esta gran ruta dominicana, quien los impulsa, quien les pide, quien les excita a que vayan a esta parte, es precisamente el obispo Julián Garcés, porque forma parte de su diócesis y no tiene personal. ¿Y a quién va a recurrir? A sus hermanos de hábito. Entonces los dominicos se asientan sobre esta parte, ¿no? Al llegar los agustinos, 1533, pues van a ubicarse donde pues ni hay franciscanos, ni hay dominicos, y van a... por eso cuando vemos en el mapa el asentamiento agustiniano es un poco más disperso, como salpicado. Y en áreas grandes donde era escasa la presencia de alguna otra orden, como el caso de Michoacán, por ejemplo, pues sí van a tener oportunidad de construir circuitos de conventos, ¿no?
Por ejemplo, hacia el sur prácticamente no hay, y es bastante salpicado si consideramos el mapa. Establecidos en el estado de Guerrero, por ejemplo, su comunicación era a través de los conventos de lo que ahora es el actual estado de Morelos, para comunicarse con el convento de México. Entonces, porque sí era importante, aunque tampoco tengamos esta idea que también durante muchos años se manejó de que los frailes tenían que llegar, o sea, que los conventos se construían a una jornada uno de otro, porque tenían que llegar a su propio, a un convento de su propia familia. No es cierto. Y las mismas crónicas lo exhiben. Cuando uno lee, por ejemplo, Remesal, que es para los dominicos, narra las experiencias de viaje de México hasta Guatemala, y los dominicos se quedaban, por supuesto, en sus conventos, pero en ocasiones los agarraba en una hacienda, a veces los agarraba en un pueblo que era capilla de visita. Narra cómo ya viniendo por la zona Popoloca, por esta zona de Tehuacán, la zona chocholteca, pues se quedan en conventos franciscanos, ¿no? Y lo mismo sucedía en el norte del virreinato. Entonces, lo importante era que encontraran un espacio seguro para ellos, pero para efectos de la visita canónica, para efectos de planeación, de cuestiones de evangelización, y sobre todo cuando tenían que enfrentarse con las otras órdenes o con los obispos por derechos jurisdiccionales o con la autoridad civil, lo más conveniente era tener el control de una territorialidad que les permitiera agrupar a ciertos pueblos con una lengua común, con características similares, con relaciones entre ellos, y por eso se dan estas negociaciones para tratar de tener conventos en sitios estratégicos que permitieran esta comunicación en la medida en la que se podía. Al final también se convirtió en un estira y afloja de a ver quién podía más, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta también de Antonio Galván, que quiere saber dónde puede revisar sobre los pueblos comunales creados para facilitar la evangelización. Bueno, sobre la congregación de pueblos, que es un proceso que se dio a lo largo del siglo XVI, las primeras décadas del siglo XVII, y luego hubo en el siglo XVIII nuevos intentos. Hay un libro de Ernesto de la Torre Villar que se llama precisamente así, La Congregación de los Pueblos de Indios. Y lo que hizo don Ernesto fue darle una gran introducción con todo lo que sabía este hombre, y luego reproducir los diferentes autos de congregación. Es decir, este desarraigo que se hace de pueblos que estaban dispersos, donde en algunos casos había asentamientos con 4 familias, 6 familias, en otros quizá más, y todos desarraigarlos y reunirlos en uno solo, y entonces facilitar no solamente la evangelización, facilitar el control social, el control político, la recaudación del tributo, ¿no? Pero también es parte de este proyecto de colocarlos en cristiana policía, que es un concepto fundamental para la evangelización, la cristiana policía. Poner a la gente en policía, en términos del siglo XVI, es lo que ahora llamaríamos nosotros conceptualmente un proceso civilizatorio. Es decir, que tengan una estructura jurídica, política, orden, que puedan coexistir. Es decir, que se construya una república en este concepto clásico que se fincó allá en la antigüedad clásica, grecolatina, que viene arrastrándose, que bueno, más bien que se trae como herencia, y entonces hay que ponerlos en policía, pero no en cualquier policía, porque los frailes reconocen que vivían en policía. Ellos dicen, vivían en la policía de su gentilidad. Ahora hay que ponerlos en la policía de la cristiandad. Por lo tanto, la forma de vivir tiene que ser de acuerdo no solamente a un régimen jurídico que ya tenían y que le reconocen los frailes a los indios, sino al régimen jurídico cristiano. Entonces, es colocarlos en cristiana policía. Esto, junto a los intereses que eran enormes de
los españoles por arrebatarle la tierra a los indios, la corona por controlar el territorio, de explotar la mano de obra indígena, confluyeron para hacer las congregaciones de pueblos y precisamente dentro de las diferentes publicaciones que hay, quizá la más accesible y la más fácil de entender y que además nos da un mundo de información, porque don Ernesto reproduce los autos de congregación, es el libro que publicó la UNAM ya por el 1980 y tantos, que se llama así, Las Congregaciones de los Pueblos de Indios. Muchísimas gracias. Mira, tenemos 2 preguntas más y poquito tiempo. Entonces les voy a pedir a Lupita y a Leonardo que expresen su pregunta y que nos hagas favor, Jesús Joel, de responderla y vamos aproximándonos al cierre, si estás de acuerdo. Ok, Lupita y luego Leonardo, por favor, su pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para ¿qué nivel o qué categoría se ubica el exconvento de San Agustín de Yuriria como centro de evangelización y qué relación tiene con toda la provincia michoacana? Gracias, Lupita. Leonardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo tengo alguna petición, si pudieras apoyarme con alguna bibliografía con respecto de la provincia agustina de San Nicolás de Tolentino. Específicamente estoy en Cuitzeo y quisiera conocer un poco más, porque los datos que tenemos pues nada más son de Basalenque, Matías de Escobar, Navarrete, Jaramillo, pero no sé si exista más bibliografía independiente a las crónicas que ya tenemos. Recordemos que Cuitzeo pertenece a la provincia de San Nicolás de Tolentino y Michoacán, se separa de la provincia de Jesús, y ahí hay un parteaguas, porque hay una confusión, porque dicen, bueno, Cuitzeo es el 5º convento de la provincia de San Nicolás de Tolentino, cuando Cuitzeo fue fundado anteriormente, pero bueno, es una discusión que ya los mismos agustinos tienen, creo que en controversia, ¿no? Porque consideran que la provincia se funda cuando se funda Tiripetío, al ser separado, pero bueno, yo quisiera más bien saber si existe alguna bibliografía independiente a las crónicas de los agustinos y alguna iconografía específicamente agustina también. Gracias. Bueno, las 2 preguntas sin duda van a tener muchísimo mejor respuesta en la próxima plática, porque bueno, si hay alguien que conoce a los agustinos hasta la médula es Fray Roberto Jaramillo. Y de hecho, no sé qué publicaciones del padre Jaramillo tengan, pero su tesis de doctorado que publicó, ¿no? Habla sobre esta división de la provincia de Santísimo Nombre de Jesús y el surgimiento de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Es un libro de casi 250 páginas, en donde narra esto. Y he continuado investigando sobre el asunto. Ahora, creo que también será importante sobre el asunto de qué nivel tenía Yuriria, que lo responda Fray Roberto, sinceramente, porque cualquier cosa que yo diga va a ser una invención y una ocurrencia, y no me gusta decir ocurrencias, digo no sé, y mejor que lo responda quien sí sabe. Ahora, sería importante que ustedes, si quieren, les paso el correo también, aquí lo voy a anotar como una tarea, del APAMI, no sé si han tenido contacto con ellos, ¿no? Ellos están haciendo la sistematización del archivo de la provincia de San Nicolás de Tolentino, cuya primera sistematización la hizo precisamente el padre Jaramillo. Ahora, pues ya con los nuevos elementos archivísticos, pero además con la tecnología, por supuesto, están haciendo un desarrollo bastante interesante y muy enriquecedor de la documentación, porque además la intención es ponerla a disposición de todos, ¿no? Entonces, me parece que ponerse en contacto con la gente de APAMI va a dar una mejor respuesta a las 2 preguntas, porque incluso las relecturas que se puedan hacer, pues van a ser importantes, porque efectivamente contamos para esto con el estudio que hizo en su momento
el padre Jaramillo. Sin embargo, pues la historiografía es la historiografía y se ven los documentos desde otras perspectivas, se leen desde otras tesituras y esto pues enriquece. No se había hecho o no se ha hecho todavía porque el archivo pues estaba sin poderse consultar prácticamente, ¿no? Entonces, ahora que este proyecto de APAMI tiene año y medio, 2 años más o menos, sin duda va a transformar porque va a haber gente interesada en hacer estos estudios y por lo tanto, pues, serán de mucha utilidad. Ahora, también añado, como historiador lo digo, los análisis comparativos siempre son importantes. Entonces, la bibliografía que hay para Santísimo Nombre de Jesús también nos va a ayudar en ese sentido lo que publicó Rubial, ¿no? Tanto lo de una monarquía criolla como lo del convento agustino, uno lo publicó por la UNAM, la monarquía criolla lo publicó en Conaculta, y me pongo como tarea pasarles los datos de APAMI, si es que no los tienen, si ya los tienen, pues bien, incluso tengo ahí un colega y amigo que está colaborando muy estrechamente, Antonio Ruiz Caballero, y también la bibliografía que haya sobre el particular que yo tenga, ¿no? Pero de cualquier forma, la respuesta erudita la van a tener la próxima semana con Fray Roberto, sin duda. Muchísimas gracias. Mira, estamos sobre el tiempo. En realidad hay otra pregunta muy interesante, entonces la voy a mencionar y te pediría, Jesús Joel, si no es mucho abusar de tu paciencia, que nos la contestaras por correo para hacérsela llegar a la persona que la hace. No, es de Antonio Galván también, porque es muy importante su pregunta, ¿no? Sin embargo, tenemos que cerrar, pero la pregunta es, ¿qué elementos de peso para nuestro proyecto, que tú conoces, ¿no?, tienen los juicios sobre las tierras decomisadas a los pueblos originarios? Entonces, me parece que sería motivo de una conferencia, pero te pediríamos alguna orientación y nos comprometemos, creo que hablo a nombre del equipo, a buscar otros elementos de juicio para nutrir, porque creo que es muy importante, además, por el sentido que tiene la tierra para los pueblos, ¿no? Ahora, desgraciadamente, tenemos que cerrar, pero mira, no puedes escuchar los aplausos, Jesús Joel, porque este medio no nos lo permite, pero queríamos hacerte este reconocimiento que te vamos a hacer llegar a tu dirección electrónica, porque realmente agradecemos muchísimo tu colaboración y además yo sé que esto es justamente un reconocimiento, no pagamos el valor de lo que nos has enriquecido y además porque nos has dado la seguridad de que podemos seguir contando contigo. Entonces, de verdad, nuestra gratitud sincera, profunda y permanente por tu colaboración. Y no quería cerrar sin agradecer también a Óscar Pineda, que es el responsable y quien hace posible esta transmisión. Óscar, ojalá y abrieras un segundito tu cámara para poderte agradecer en persona y agradecerte que nos ayudas. Tu ayuda es muy fundamental para poder seguir adelante con este proyecto. Entonces, si no tienen inconveniente, en punto de las 12:45 cerramos. Nuevamente, gracias, Jesús Joel, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Esperamos seguir contando con ustedes en las siguientes conferencias, que por cierto, Leonardo, va a haber una dedicada a la iconografía agustina que va a impartir doña Consuelo Maquívar, a quien todos conocemos, queremos y admiramos. Pues cerramos muy contentas, muy contentos y muy agradecidos por todo. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego a todos. El miércoles.